¿Alguien que no entiende español por inglés? Por inglés. La hermana Hernández dice que por inglés habla ella. Que no entendemos inglés. Oh, que no entiende inglés. Perdóname, hermana, malentendí. Bueno, vamos a principiar esta mañana. Seguimos con el capítulo 11 de Apocalipsis. Y vamos a, después de la enseñanza, tenemos una predicación de la palabra. Creo que se está aquí en el momento correcto para recibir la palabra de Dios para su vida, para mi vida. ¿Amén? Tenemos a un hermano muy especial, hermano Pastor Lorán, que está con nosotros. Y un aplauso al pastor que está con nosotros. Viene de Venezuela, ¿correcto, hermano? ¿O estoy mal? Sí, De Venezuela, no van a estar otro país, ¿yo, verdad? Ah, también, mire, tiene ahora visitantes de Venezuela. Bueno, vamos a pedirle a Perlita que me lleve en oración. Ha sido una semana poco difícil para mí y necesito oración de parte de la iglesia. Sé que siempre están orando. Que ore por mí para entrar a la enseñanza. Nos quedamos en los dos testigos del capítulo 11. Vamos a dar información sobre estos testigos, aunque algunos piensan que puede ser Enoc, otros dicen que puede ser Moisés y Elías. Según el capítulo 11, nos da distintas descripciones de lo que van a lograr o lo que van a poder ser estos testigos. Y según lo que ellos hacen, por ejemplo, lo que dice en la Biblia, son dos ejemplos de lo que hizo Elías y Moisés. Por eso creemos nosotros que es más para Elías y Moisés. El problema no es en Elías, el problema es en Moisés y no. Porque la Biblia dice que Israel está esperando que va a regresar antes de Cristo, va a regresar otra vez Elías. Y ya decíamos, creo que en Malaquías 4:9, para que lo enseñe. Bueno, Carlito, por favor, vamos a entrar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta Aleluya, mañana, sí, Señor. Padre. Gracias, Señor, porque has extendido tu misericordia, Gloria, Señor, aleluya, para cada uno de santo. nosotros, Señor, en Santo, esta mañana, gloria, Padre. gloria, gloria, Señor, aleluya. te damos gracias por Oh, este bendito privilegio, Padre, Señor, bendito que nos Padre, das bendito de Padre. estar una vez más, Señor, en tu casa, Oh, Padre. bendito Padre, Señor, bendito ponemos Padre. a nuestro pastor en Aleluya. tus manos, Señor. Santo, santo. Que tú lo uses, Señor, en esta Santo, mañana, Padre. santo. Que le des sabiduría, Señor, Oh, de lo bendito alto, Padre, mi alma te alaba. Y que pases un Padre, carbón perdona mi encendido pecado, sobre sus perdona mi labios, vida, que esté Señor, bien en esta delante de mañana, ti, Padre. para que me Señor uses amado, en y tu cada gloria. una de nosotros, Padre, quiero Señor, dar tu estamos en palabra, tus manos, unja mis Padre. labios. Que abramos nuestro Toca mis corazón, labios, nuestro oh entendimiento, Padre, Padre. santo Y es que tu seas nombre tú, mi bendito. Señor, quien Que nos dé todo que esté sabiduría de lo escuchando alto, pueda Padre. recibir Que tu no palabra. seamos oidoras, sino Santo, hacedoras de tu santo, palabra, santo, Padre. gloria. En esta mañana, Señor, Gloria, hemos venido santo, con un santo, solo santo. propósito, Señor, Oh, de mi alma adorarte, te alaba, de papá. bendecirte Mi alma y de te exaltar alaba, tu papá. nombre, Santo. Señor. Este servicio, Oh, Padre, lo ponemos en tus bendito, manos, bendito, Señor. bendito, Que cada Padre. persona Gloria, que entre, gloria, Señor, gloria, por gloria. estas puertas, Padre, Santo. pueda sentir tu Santo, presencia. papá Dios. Oh, Señor, seamos bendito, transformadas, bendito, Señor bendito, amado. Dios. Te damos gracias en Gloria, esta gloria, mañana, Padre. gloria, La santo. honra, la gloria, la alabanza, mi Rey, Oh, son mi alma solamente te para alaba. usted, Padre. Gracias te damos, Señor, Gloria. en el nombre poderoso de Gloria. Cristo Jesús. Santo. Amén. Tome sus lugares y vamos a principiar. Hermano Reyes, en la parte última de mi lista en una Biblia, saques ahí precios a la jovencita que nos está visitando esta mañana, ok, para que lo pueda usar ella. Si quiere, ábrele de una vez al libro de Apocalipsis. Ella tiene una, perdón, ok, ella tiene una, hermano, pensé que no tenía, disculpe. Ok, alguien que no tenga Biblia, quizás tenga una Biblia para leer, tenemos aquí una extra que puede usar, que es mía, lo puede usar. Y si no, vamos a entrar. ¿Quieres una Biblia? Préstale mi Biblia entonces, hermano. Pero estoy prestando, ¿Tienes Biblia en español o tienes Biblia en español? Ok, porque tengo otra acá que te puedo regalar. Pero ok, pero esta es muy especial mía. He regalado tantas Biblias que usted no se imagina, esta nunca la he regalado. Ha sido una Biblia muy pegada a mi corazón. Ella no tiene, pastor. ¿Madre? Ella no tiene, yo la presto. Bueno, le conseguimos una, no hay problema, no hay problema. Ahí tengo otras Biblias que podemos regalarles, ¿por qué no? Nomás
déjale saber a Mari que no tiene Biblia, quiere una y le regalamos una, no hay problema. Nomás tiene que especificar qué lenguaje quiere, inglés, japonés, chino, lo que tú quieras, ¿verdad? Porque si no, le damos la incorrecta. Bueno, vamos a regresarnos. Ya hablamos en el versículo 11, estamos hablando que aquí ya está, recuerde, para terminar la primera parte de la tribulación, para entrar a la segunda parte. Recuerde que la primera parte de la tribulación principia cuando el primer sello es abierto. La segunda parte de la tribulación principia cuando sea la séptima trompeta que suene. ¿Okay? Aquí estamos en lo que son interludios. Interludios ya les explicamos que son esa información adicional que se da de cosas que quizás ya acontecieron o van a acontecer. Ya les enseñamos que en el capítulo 1, cuando vemos el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, menciona diferentes jinetes y caballos. Pero para cuando llegamos a la mitad de la primera parte de la tribulación, Juan el revelador nos da información adicional. Por ejemplo, en el capítulo 7 es también es un interludio, es decir, no va con la corriente cronológica de lo que está ocurriendo, mientras que va ocurriendo cronológicamente la Biblia de revelación. Muchos se confunden porque tratan de leer del capítulo 1 parejo todo hasta el capítulo 22 y se confunden porque hay ciertas cosas que no quedan, porque no todo el Apocalipsis está escrito en forma cronológica o cronológico, ¿ok? Solo que hay ciertas partes donde el revelador se detiene y nos da información. Por ejemplo, en el capítulo 7 nos habla de los 144,000 judíos que son sellados, ¿verdad? Pero si usted comienza a leer de los primeros 4 sellos al quinto sello, no se menciona nada de estos 144,000 judíos que ya están predicando a las naciones, ¿ok? Pero también nos damos de cuenta a través de Daniel que va a haber un pacto entre los judíos y los palestinos, donde se va a poder edificar el templo. No es el templo de Salomón y no es el templo cuando estuvo Cristo sobre la tierra, es un templo distinto con medidas. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces nos damos de cuenta que en la primera parte, aunque no lo menciona por los sellos, ya tenemos también a los 144,000 predicando a las naciones y tenemos a 2 testigos, profetas, ¿ok? Predicando, o más bien, voy a cambiar la palabra predicando, sino profetizando. Creo que es la palabra correcta. Estos 2 judíos están profetizando de Cristo. Solo que en la primera parte de la tribulación tenemos a los 144,000 judíos sellados predicando a las naciones. Tenemos a los 2 testigos. Creo yo que a través de estos 2 testigos es la forma que los 144,000 escucharon también del Evangelio. ¿Ok? Me explico. Los 144,000 a las naciones, los 2 testigos solamente a Jerusalén, solamente a los judíos. A los judíos. ¿Ok? Y luego sabemos que el templo es construido, y ya les enseñan algo que vamos a hablar de ello, cuál es el propósito del templo, aunque muchos testifican e enseñan para que ellos regresen a las ceremonias que ellos practicaban, que ya tenían más de 2,000 años que no lo han practicado, pero ese no es el propósito de Dios, y vamos a explicarles esto a ustedes. Bueno, vamos a entrar para los que están aquí por primera vez. Mi nombre es Felipe Ramos, pastor de la iglesia. Mi linda esposa ya la conocen, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 1 para adelante y vamos a orar. Nos quedamos en el versículo 3, ahora vamos a comenzar con el capítulo. Vamos a continuar con el versículo 4 para adelante. Usted va a tener que tomar información, escriba su información, primeramente Dios. Pero vamos a principiar en el versículo 1 del capítulo 11. Perlita, por favor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no la midas,
porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, vamos a ver primero el versículo 1, se le dice a Juan que mida la área donde va a ser edificado o reconstruido el templo. Se le dice, mide este lugar, pero el lugar que es para los gentiles no lo mida, eso no necesitas que medirlo. Y luego dice que los gentiles van a tener victoria sobre esta área, es decir, que los judíos, el anticristo va a hacer pacto tanto con los palestinos, con los judaicos, con Israel, van a hacer un pacto y a través del pacto se va a decir, puedes construir el templo, pero en esta área, pero esta área para acá no lo puedes construir, y se construye el templo, ¿ok? Versículo 3 dice, Perlita. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ok, entonces dice que se le va a dar a 2. Estos 2 testigos no es simbólico, ¿ok? Es literal, son 2 personas. Amén. ¿Ok? El dilema de que quién son estas 2 personas está dividido entre Enoc y Moisés o Elías. Algunos dicen que será Enoc y Elías, otros dicen que es Moisés y Elías. ¿Ok? A lo que yo entiendo va a ser Elías y Moisés. ¿Ok? Cuando usan la palabra 2, algunos tratan de serlo simbólico, y cuando uno trata de interpretarlo en lo que es simbólico, por eso dicen ahora diferentes interpretaciones. Es la iglesia. Testigo de Jehová dice el testigo de Jehová. Uno dice que es el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque lo toman simbólico, cuando literal son 2 personas, son 2 profetas que van a profetizar sobre Cristo. Son 2 profetas, ¿ok? Son 2 profetas cristianos. Porque sabemos que son creyentes, el versículo 8 lo dice. A ver, alguien lee el versículo 8, hermana Corpus, por favor. Verso 8 Del 11. Sí. Dice, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Ok, su Señor. Su Señor. Habla que estos 2 profetas judíos creyentes de Jesucristo. Amén. ¿Ok? Hay que entender eso con claridad. Si usted quiere pensar que ese no, usted puede llegar a su conclusión como el Espíritu Santo lo guíe. Yo lo estoy representando como Elías y Moisés. Amén. Dice en el versículo 3 que a estos 2 testigos van a profetizar por 3 años y medio. Es decir, 3 años y medio de la primera parte de la tribulación. ¿Ok? De la primera parte. Estos 2 testigos no entran a la segunda parte de la gran tribulación. Solamente en la primera parte. ¿Ok? Para cuando principie el tercer ay, que es la 7ª trompeta, ellos ya no tienen parte en ellos. Su ministerio ahí termina. El ministerio de ellos va a ser por 3 años y medio de la primera parte, que es la tribulación. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Van a predicar? No, van a profetizar sobre Cristo. ¿Amén? Usted puede, pastor, la predicación no lo puede poner, pero yo le llamo más profetizar porque tiene que ver con revelar a Cristo. Estos 2 testigos se van a encargar de administrar a los judíos, los 144,000 a las naciones. Es decir, por los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación, estos hombres no se mueven, solamente están en Jerusalén. Solamente en Jerusalén. Cuando regresamos un poco atrás, enseñaba sobre el templo. ¿Por qué el templo? ¿Cuál es su propósito? Aunque muchos enseñan que es para que Israel regrese a las ceremonias, en mi concepto, por el versículo 3 que vamos a ver, tiene que ver con los 2 testigos. Porque el templo que se va a construir y lo que se va a llevar al cabo, los 2 testigos van a estar diciendo, hey, eso que están haciendo ustedes ya ocurrió.
no tiene que derramar sangre por el perdón de pecados. Cristo ya murió en la cruz del Calvario para el perdón de pecados. Amén. Es decir, la sangre de un animal no salva a nadie. Cristo ya murió y salva. Aleluya. ¿Verdad? Solo que yo creo que el propósito de Dios por el templo es para que el ministerio de los dos testigos sea más eficaz. Una vez voy a repetir, esto es muy importante que lo entienda, que yo creo que el propósito sobre el cual se va a reconstruir el templo es para que el ministerio de los dos testigos sea más eficaz. Y ahorita lo vamos a ver con el versículo 3. Van a estar ellos profetizando por 3 años y medio de la primera parte de la tribulación. Vamos al versículo 4. Perlita, por favor. Bueno, déjame el versículo 3 primero, Perlita. Vamos un poquito al versículo 3. Dice, y cuando usamos el versículo 3, quiero que escuchen bien esto. Cuando leemos el versículo 3, principio con la palabra ¿qué? Dos testigos. El versículo 3 comienza con la primera palabra que dice, y... Ok, en el griego, esta palabra, en el griego significa juntar dos pensamientos o juntar el pensamiento con lo primero. Es decir, versículo 1 y versículo 2 va de acuerdo con el versículo 3. Entonces, es decir, el templo y los judíos, el templo y los testigos van mano en mano. ¿Me entiende usted a mí? Sí, amén. ¿Me entiende? Hermana, por leer lo que tengo escrito en la pantalla. Sí. Dice, el versículo 3 dice y dice Caín. Caín, eso es lo griego de la palabra y. Ajá. Aunque muchos usan la palabra kai, cuando interpretan la palabra en el griego kai, es lo que más normal, lo que suena la palabra en el griego usa. ¿Sí, hermana? O en el griego Caín. Dice, daré a mis dos testigos. Sí. A mis dos testigos literal y no simbólico. Sí, es literal y no simbólico. Recuerden que les enseñé que cuando está leyendo el libro de Apocalipsis o la Biblia, primero se va a interpretar literalmente. O si hay algo diferente. Por ejemplo, vamos al capítulo 12. Capítulo 12. Permítame leer el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Ok, ¿un qué? Dragón. Bueno, aquí no se toma literal, se toma simbólico. ¿Por qué la tomó simbólico? Porque el versículo 9 nos dice que representa. A ver, Perlita, versículo 9 del mismo capítulo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí ya le dice quién es esto. Aquí simboliza el gran dragón, a Satanás. Solo que cuando leemos el versículo 3 y habla del gran dragón, no es literal, es simbólico, porque adelante de la escritura nos dice cuál es el significado. Entonces cuando leemos el capítulo 11 y versículo 3, nos damos de cuenta, hermanos, que está hablando de dos testigos literales. Versículo 4. Perlita. 12:4. Ajá. Pero déjame decir esto primero, antes que sigamos ahí. En su nota ponga esto. El propósito del templo es para hacer el ministerio de estos dos testigos más eficaz. El propósito del templo es para hacer el ministerio, el propósito del templo es para hacer el ministerio de estos dos testigos más eficaz. Cuando regresamos al templo. Yo sé que algunos enseñan que el templo que van a hacer, es un templo, no es el mismo, quiero que entiendan, ¿verdad? Cuando se haga esto es para que Israel regrese a esto, pero realmente, hermano, realmente es para hacer el ministerio de los dos testigos más eficaz. Porque ellos van a decir, todo lo que están haciendo ustedes aquí ya ocurrió. Y cada acto que ustedes están haciendo apuntan a Cristo. ¿Sí me explico? Luego puede poner su nota el propósito de los dos testigos. Ya les di el propósito del templo. Ahora va el propósito de los dos testigos. ¿Va conmigo? Amén. El propósito de los testigos es profetizar a Cristo para que los judíos acepten a Cristo. Yo creo que los judíos van ya aceptando a Cristo como los 144,000 y estos judíos
Porque estos dos judíos van a estar profetizando de Cristo. De Cristo. Solo que el propósito de los testigos es para profetizar a Cristo, para que el judío acepte a Cristo como el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 26, Perlita. Romanos 11, 26, ya vimos esto. Que hay una promesa que Dios dice, hermana, porque va a regresar al pueblo judío a su tierra. Por eso yo creo que los 144,000 van a ser escogidos de Jerusalén. ¿Ok? Porque es promesa que Dios los va a hacer regresar a ellos. ¿Están conmigo? Ya cuando esté este acontecimiento, ya todo el pueblo judío va a estar reunido. Yo creo que sí, hermano. ¿Verdad? Yo creo que sí. Es mi opinión. Sí, sí, hermano. Entonces, ¿el propósito qué es para qué? ¿Cuál es el propósito de los testigos? Para profetizar a Cristo, a los judíos, y que los judíos acepten a Cristo. ¿Qué dice a Romanos 11, 26? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Sí. Es una promesa que Dios le da a Israel, que a un día va a ser rescatado. Ahora, cuando dice la palabra todo, no dice que todo Israel va a ser salvo, sino como nación serán salvos algunos, no todos, pero un gran número sí. ¿Ok? Solo que en realidad yo puedo decir que los dos judíos, para que su ministerio sea más eficaz, Dios va a permitir el templo para profetizarle a los judíos, y los judíos lo van a estar escuchando por 3 años y medio. ¿Qué van a escuchar por 3 años y medio? Que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Que Cristo murió en la cruz del Calvario. Que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Por 3 años todo lo que van a estar escuchando. Tanto que algunos comienzan a creer. A creer. Entonces quiere decir que a cierto tiempo, si lee el versículo 25, Felita, del mismo capítulo 11 de Romanos, 25. ajá, 11, 25, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Felita, que hay una ¿verdad? ¿Son los ojos de quién? De Israel. Pero por estar predicando estos dos testigos por 3 años y medio a los judíos, no más a los judíos, no más a ellos, no más a ellos. Ellos no van a predicar a las naciones, ellos van a predicar solamente al pueblo judaico. Y por estar predicando 3 años y medio, predicando y predicando y predicando y predicando, y luego cuando ven que los matan, y luego cuando ven que los levantan, algunos van a creer, hermano. ¿Ok? Y yo creo con todo mi corazón que la razón por qué el anticristo decide entrar al templo es por la obra que acaba de hacer en matar a los 2 testigos. Pero no es que él los mata, sino es que Dios se aparta de ellos para que se lleve esa obra milagrosa, el fin del ministerio de ellos. ¿Está conmigo? Quiero que vean algo. Cuando hablamos de los testigos, yo me refiero a Elías, a Moisés. Algunos creen que ese no. Usted puede pensar. Ahí está mi computadora ahí, hermano, en el medio. Acá más al frente, hermano. Ajá, ahí entre medio de ahí, Está una bolsa, ándale así. Muchos creen, hermanos, que es Elías. Perdón, no, otros Elías. Vamos a ver si estoy bien. Malaquías 4 creo que es. Se los dieron ustedes ya, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Sí, 4 o 5. No hay nada, ¿verdad? Ahí, no. Ok, no la traje. Ok, 4 o 5. ¿Qué dice ahí 4 o 5? Perlita, tú me estás mirando, hija. Pero ya me perdí. Malaquías 4 o 5. No se me pierda, hija. Cristo la ama. Cristo no permite que se pierda usted. Acá lo tengo yo, pastor. Ok, léalo, hermano. Pero está buscando. 4, 5. Ajá. Miren, les envío al profeta Elías ¿Qué no la traigo, hermano? antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. ¿Qué dice, hermano? Dice, miren,
les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. ¿Ve? Entonces, ya está profetizado que Elías es uno de ellos. El detalle está entre Moisés y Enoch. Pero cuando vamos, Perlita, al capítulo 11, Perlita, de Apocalipsis, vamos a ver algo. Vamos a leer en el versículo, Perlita, versículo 6, versículos 6 y 7. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿No te acuerdas de esto también de Elías? Sí. ¿No te acuerdas de Elías también? Amén. Siga. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ajá. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Oye, ¿y quién convirtió la agua en sangre? Moisés. ¿Y quién promovió las plagas sobre Egipto? Moisés. Solo que aquí está escribiendo como a ellos, por decirlo así. Por eso decimos que es Elías y Moisés. Quiero que vean algo. ¿Por qué llego a Elías, que representa la profecía, y Moisés, que representa la ley? Recuerden, para que Cristo sea revelado o profetizado se necesita tanto la ley y la profecía. Sin estas dos combinaciones no se puede revelar que es Cristo. ¿Okay? Quiero que agreguen algo aquí. Cuando hablamos de la ley habla de la muerte. La ley habla de la muerte. La ley habla de la muerte. Es importante que entienda esto. La profecía habla de la gracia. Habla de la gracia. Esto es importante que lo entienda un poquito más adelante, pero quiero que le agregue aquí. La ley habla de la muerte, profecía habla de la gracia. ¿Está conmigo? Versículo 6, y cuando veo que, ok, sí, ahí nos quedamos nomás. Quiero que vaya conmigo al versículo 4, Perlita, y lea el versículo 4, lo primero que dice ahí. 11:4. 11:4. Estos testigos son los dos olivos. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. ok, esta parte de escritura, por decirlo de esa forma, Juan el Revelador lo toma de Zacarías capítulo 4. Amén. Zacarías capítulo 4. ¿Ok? Donde en Zacarías capítulo 4 no está hablando de Elías ni de Moisés, está hablando de otros dos personajes. ¿Ok? Un sumo sacerdote y otro hombre que tenía que, cuando salieron de Babilonia, regresaron de Babilonia, se le dio la tarea para reconstruir el templo y regresar a las cosas del templo. Pero tuvieron mucho problema con los enemigos. Amén. Y si leemos Zacarías, Perlita, lea capítulo 4 y versículo 6, porque el énfasis no es en lo que batallaron tanto estos dos hombres, que viene siendo, vamos para allá, Zacarías 4, Perlita. Es que no puedo pronunciar el nombre, porque me lo vas a pronunciar por Perlita, me lo vas a pronunciar. Y capítulo 4. Vete primero por el capítulo 3 de Isaías, de Zacarías. Toma tu tiempo, hija, toma tu tiempo. Capítulo 3, versículo 1. Aquí, Perlita, y quiero que me entiendan, los dos olivos son estos dos hombres. ¿Cuáles son? Aquí está. En Zacarías la visión se trata de dos diferentes hombres que son los dos olivos, ¿verdad? ¿Me estás conmigo? Mira aquí. Versículo 3, ¿qué dice? Me mostró al sumo sacerdote Josué. Ese es uno. Ese es uno en este tiempo. Va a ser para el capítulo 4. Y vamos a leer. Y vamos a leer, vete hasta el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Ese es otro. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Ok. Miren lo que dice aquí. Sígale. Que dice? Ajá. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amen. Ok, entonces, ¿qué está diciendo estos dos olivos, Perlita? Pero voy a decir, con esta misma escritura, lea esta escritura, Dios te bendiga, joven.
Lea este escritura otra vez, Perlita. Léalo, pero con fuerzas. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, Es decir, no con un número grande de ejército, ¿ok? ni con fuerza, Ni con fuerzas humanas. sino con Vean esto, Perlita, vean esto todo. Está diciendo, ustedes no van a llevar el cumplimiento del ministerio de poder construir el templo y administrar el templo por sus propias fuerzas. No es con ejército de numerado, ejército grande, y no es por fuerzas humanas. Es porque que van a cumplir con el ministerio. Y te lo dice. ¿Dice, Perlita? ¿Qué dice? no con No. ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí está hablando de una unción sobrenatural sobre estos dos personajes para poder cumplir con el ministerio que se les fue llamado. Ahora vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, 11. Perlita, vea el versículo primero que dijiste, versículo 4. Estos testigos son los dos olivos, Ajá. y los dos candeleros están en pie delante del Dios Es de decir, la tierra. que no lo están haciendo por sus propias fuerzas, sino hay a una unción especial que va a venir sobre ellos, no con ejército, no con fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Por eso nadie los va a poder confrontar, nadie los va a poder derrotar, porque hay una unción especial en ellos que Dios les da para que puedan cumplir con ¿qué? Con profetizar de Cristo al judío. Recuerde que se necesita la ley y la profecía para revelar de Cristo. Lucas 24. Ay, corrió para allá. Lucas 24. Creo que esta será la última vez que ya regreso a todo esto, hermanos, para seguir con lo de adelante. En el capítulo 24, versículo 27, Lucas 24, 27, nos habla de una historia de dos discípulos, no los 12, pero dos que van caminando confusos por lo que había ocurrido, y en su camino se acerca a alguien. Miren lo que dice. Perlita 27, Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés, Y comenzando desde Moisés, hablando desde la ley habla de, ¿qué habla de la ley? De muerte, ¿ok? La ley mata, ¿ok? Me explico hasta aquí. Y lo que dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿eh? Entonces quiere decir que la ley y la profecía declaran ¿qué? ¿Declaran a quién? A Cristo. Revelan a Cristo. Por eso hay dos testigos. Era común en la costumbre hebrea que había dos testigos porque fuera algo cierto. Aquí también hay dos testigos. Están delante de la presencia, es decir, hay una unción sobrenatural sobre ellos. Están delante, hay una unción especial sobre de ellos, como lo hubo también en Zacarías. Por eso nadie va a poder derrotarnos, ni Satanás mismo, hasta cuando se llegue el cumplimiento de su ministerio. ¿Hello? Vamos para atrás para el capítulo 11. Al ministerio alcanzó el pueblo de los dos testigos. Ya tengo. Ya lo vemos eso. Ok, vamos para atrás para el capítulo 11. Dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, ¿ok? Que están en pie delante de Dios de la tierra. Es decir, hay una unción especial sobre ellos. Si alguno quiere dañarlos, van a tener enemigos. Ya hablamos que no es solamente el anticristo, va a ser el pueblo judaico. Los judíos van a estar en contra de él. El mundo va a estar en contra de ellos. Los musulmanes van a estar en contra de ellos. No es solamente un enemigo, habrá muchos enemigos. Muchos. ¿Ok? Muchos. Yo sé que algunos solamente enseñan que es el anticristo, pero no es el anticristo solamente. No es el anticristo solamente. Los mismos judíos estarán en contra de estos dos testigos. El mundo estará contra estos testigos porque ellos van a predicar sobre arrepentimiento. Arrepiente de tus pecados.
Y no todos van a querer arrepentirse. Solo que el mundo también será enemigo de ellos. ¿Van conmigo? Amén. ¿Sí me están entendiendo? ¿Estoy siendo claro, hermana Corpo? Sí, pastor. Ok. ¿Algo quiere agregar, hermana? No, es verdad, pues tendrán muchos enemigos y ellos también sufrirán estos dos profetas por estar enfocados a Cristo. Los judíos se sentirán molestos porque pues está como que están en contra, ¿verdad? De ellos cuando revela a Cristo, profetizan a Cristo, que ya los ritos, las costumbres mosaicas ya no son representados a Cristo, porque es Cristo mismo ahora el que tiene que ser adorado. Ya Cristo lo hizo por ellos. Y si es verdad, pues ellos van a sufrir bastante, pero bueno, como dice la palabra del Señor ahí donde acabamos de leer, dice que no es con ejército, ¿verdad? Sino con el Santo Espíritu de Dios. Muchas personas van a venir contra de ellos, pero nadie puede contra ellos. Amén. Porque nadie, porque hay una unción sobrenatural sobre ellos. Muy especial. Por eso cuando usa aquí el versículo 4, Juan el revelador se está dirigiendo a Zacarías. Y en toda la historia del capítulo 4 tiene que ver solamente con un punto de vista del versículo 6. No con ejército, no con fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. Estoy preparando un mensaje que para el domingo que viene, el título del mensaje va a ser: vamos nosotros a lo puse en inglés, we're going to overcome, what's overcome? Vamos a sobrellevar, mientras que entiendamos que no es por mis fuerzas, sino por el Espíritu de Jehová. ¿Okay? Eso es para el domingo que viene. Seguimos aquí. Versículo 4 termina de leer primera película, versículo 5. Si alguno quiere dañarlo, Por eso que hablamos los enemigos de estos dos testigos. Okay, los enemigos de estos testigos, sabemos que son los judíos, el anticristo, el mundo, los árabes, los musulmanes, como usted les quiera llamar. Y dice después, Perlita, que sale fuego de la boca de ellos. Yo tomo esto literal. Hoy la mañana hablaba con casi eso que también se puede usar como el poder de la palabra de Dios. Yo tomo literal que sale fuego. Creo que tengo algo aquí sobre eso. Aquí, estos dos testigos, yo creo que literalmente sale fuego de sus bocas para que todo que le quiera hacer daño. Es mi concepto de pensamiento. Dice, entonces estos dos testigos, los dos olivos y los dos candeleros están en pie delante de no, bueno, voy muy rápido. No, versículo 6, 5. Y si alguno quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos. ¿Y van a qué? Van a vencer a sus enemigos. Por los primeros 3 años y medio, nadie los podrá vencer. Recuerden, esto ocurre en la primera parte de la tribulación. ¿Ok? Nadie. ¿Verdad? Y ya después de los 3 años y medio, Ya no están ellos aquí. Ellos ya se van con el Señor. Pues vamos a ver cómo ellos son llevados. No como nosotros fuimos de repente. Ellos van a ser como Cristo llevados y todos los van a estar viendo. Todo el mundo va a ver esto. Todo el mundo. Pastor, pero va a pasar en Jerusalén, en Israel, sí, pero todo el mundo lo va a ver. Este es un acto que todo el mundo lo va a ver. Cuando Cristo regrese con la iglesia en los caballos, con nosotros, Cristo nosotros en los caballos, todo el mundo también lo verá. Amén, amén. Así es. ¿Ok? Creo que entiendan esto. Cuando ellos sean levantados, todos lo van a ver. Todo el mundo lo va a ver. Entonces la misión de ellos solamente son los 3 años y medio. 3 años y medio de la primera parte. Sí. ¿Y cuál es la misión de ellos? Quitar La las vendas de los ojos de los judíos. Pastor, ahí es donde yo me hago como que me quedo ahí un ratito, porque el inmenso amor de Dios, pastor, haberlos enviado a los judíos, a quitarle la venda, cuánto amor de Dios, para que no se pierdan. Eso es grande, pastor. Eso llena mi corazón de ver el amor de Dios. Y es algo que Dios hace todos los días con nosotros. Porque cuántas veces no caíamos y cuántas veces no nos levantamos. Así es. Y cuántas veces nos pedimos perdón. Mucho. De todos los días. El amor de Dios está allí.
Aleluya, gloria a Dios. Eso no cambia. Y lo importante de todo, hermano, es que aunque el Evangelio ha sido predicado y muchos no van a aceptar, durante la tribulación, de los que no aceptaron, van a aceptar. Amén. Aunque algunos enseñan que solamente la salvación será para judíos, pero la Biblia no enseña eso. Yo también quería lo mismo, no dice así. Habla que de todo tribu, de nación, gente llegará a ser salva. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Miren, más desperté yo cuando vimos que las langostas, ¿se acuerdan? Que salen del abismo. Ya les enseñé que en el abismo es la morada de los demonios. Amén. El Hades, la morada de los ángeles caídos, perdón. Sí, el Hades, sí. Y el infierno, donde los que no han aceptado a Cristo. Ok, creo que lo dije bien. Ok. Ahora, escuche bien esto. Cuando estos langostas salen y van a atormentar a toda persona que no es creyente, dice que Dios les dio el poder para torturar por 5 meses, pero no para matarlos. ¿Por qué no para matarlos? ¿Por qué no para matarlos? Porque Dios todavía le da oportunidad, después de que termine los 5 meses, el hombre pueda pedir perdón todavía. Por eso llego a esa conclusión yo. Dios no permite que los maten, nomás que los atormenta. Y después que termine el tiempo de la tortura, que ellos reaccionen y digan, ¿sabes qué? Dios es Dios. ¿Van conmigo? ¿Cómo va con el tiempo, Mari? ¿Muy bien? Versículo que sigue ahí, Bernita, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Es decir, los 3 años y medio es posible que no haya lluvia. ¿Ok? En la primera parte de la tribulación. Diga. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Amen. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto nos lleva a recordar de Elías y de Moisés. Les di la escritura de Malaquías 4, ¿verdad? ¿Se la di o no se la di? ¿Sí la di? ¿Era 4:9, hermano? ¿Estoy correcto? ¿Sí era 4:9? Entonces dice que Elías tiene que regresar. Ok. Aunque, cuando hablamos de, tienen que también entender esto, cuando hablamos de Juan Bautista, se dice que él tenía el espíritu de Elías. Pero cuando se le pregunta a él si él es, él dice que no es Elías. ¿Ok? Pero eso lo entramos después. Ok, versículo 8, Felita. Del 11, 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que está en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿dónde fue crucificado el Señor? Afuera de las paredes de Jerusalén. Usted está hablando de Jerusalén. ¿Sí o no? Está hablando de Jerusalén. ¿Me está conmigo? Dice el versículo 7, y cuando hayan acabado su ministerio, ¿cuándo terminó su ministerio? Después de 3 años y medio de la primera parte de la tribulación. Vuelvo a repetir, no trates de leer el libro de Apocalipsis cronológicamente del 1 al 22, que se va a confundir. No está escrito para eso. Hay ciertas porciones donde se detiene y te da información. ¿Ok? Seguimos. Versículo 8 habla que ese allí dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9, Felita. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Porque no va a permitir, porque es como tipo de ¿cómo no fue la palabra? Como tipo de, ¿cómo le puedo decir? No de vergüenza, sino como tipo de, mira, se me fue la mente.
que están allí no los entierran como humillación. Es como tipo de humillación, de no enterrarlos, dejarlos ahí nomás tirados. ¿Ok? Es lo que viene siendo, humillación. ¿Ok? Dice, pero mira lo que dice aquí, y todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán quién. ¿Lo verá todo el mundo? Amén. ¿Lo verá todo el mundo? Señor. Yo no lo digo. Él lo está diciendo. Hello. Versículo 9, ahorita. Ya terminamos, ¿verdad? No permitirán que sean, se puede decir, por 3 días, ahí van a estar. ¿Por qué es 3 días y medio? Dije, ¿no? 3 días. ¿Qué decía? Eso me pasó. 3 días y medio. Y medio, ok. Siga leyendo el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Ya les enseñé que esta práctica hasta el día de hoy se practica. Sí. Cuando los terroristas hacen algo malo, hacen fiesta. Cuando algo malo ocurre a lo bueno, hacen fiesta ellos. Se regalan regalos o dulces por las calles. Si ustedes vieron cuando atacaron a Jerusalén, estaban haciendo fiestas por las calles, dándote regalos, dulces. Es lo que hasta el día de hoy. Versículo que sigue, Perlita, así puedo terminar hoy mismo. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio Ve. entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ok, miren esto. Y cayó gran temor sobre que los vieron. Pero mira que ven esto aquí. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de quién? El espíritu de Dios y se levantaron. Ahora, póngase a pensar eso usted. ¿Cómo se llama usted, jovencita? Sí, usted. Ok. Va a ser difícil para mí. Lo voy a escoger jovencita. Jovencita, ¿usted qué piensa? Antes que estos dos hombres fueran vencidos, eran el terror del mundo, porque nadie podría con ellos. Los vencen por 3 días y hay fiesta, pero al tercer día y medio se levantan. Jovencito, ¿usted qué piensa que está pensando el mundo entero? ¿Arrepentirse o la venganza de ellos? Claro, claro. Pero no hicieron eso ellos. Pero se imagina que todo lo que hicieron, de repente los matan, hay fiesta, ¡ah! Y de repente se levantan, ¿qué temor no entraría a su corazón? Quiero que veamos aquí con cuidado lo que sigue delante, hermano. Dice, pero después de 3 días y medio, ellos en el espíritu les entró vida por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Para mí me da a entender como decir, ahora ¿qué va a hacer con nosotros? Si al principio fue tremendo, ahora ¿qué has pasado otra vez? ¡Ay de nosotros! ¿Ok? Versículo que sigue, 12. Y oyeron una gran voz del cielo. ¿Quién oyó la gran voz del cielo? ¿Quién la oyó? Claro, todos lo oyeron. Todos oyeron esta voz. ¿Qué decía? Subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Aleluya. Ahora, yo quiero que entienda esto. Cuando ellos fueron levantados de pie, dice que una nube los levantó. Y no fue un acto que ¡pum! Ya. Cuando se levanta una nube se lo lleva como cuando la misma experiencia de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y fueron levantados y todos lo estaban viendo levantarse. Todos lo están viendo levantarse. ¿Usted qué cree que está pensando la gente? Porque todos lo están viendo vivos levantándose en la nube. Y se va por el cielo. ¡Wow! Seguimos de ahí, creo que habrá aquí, tengo que terminar. Versículo que sigue, Perlita. Versículo 15, Perlita. El séptimo ángel tocó la trompeta. No. Voy el 12, Perlita, perdón. Vete para el 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía:
subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí hay un debate, hermana Corpus. El capítulo 11 está tratando con quién. El capítulo 11 está tratando con él. ¿Con qué está tratando el capítulo 11? Está tratando con los 2 judíos y los judíos. ¿Sí o no? Está tratando que los 2 judíos están conectados con el templo. Que los 2 judíos van a profetizar de Cristo. Entonces cuando leemos aquí en el versículo 13, o en el versículo 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿Cuál ciudad? En Jerusalén. Eso está pasando en Jerusalén. ¿Ok? En Jerusalén. ¿Ok? ¿Va conmigo? Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. ¿Ok? ¿Ok? Y los demás se aterrorizaron. Gracias, hermana. Y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Qué usted entiende por cuando dice y dieron gloria al Dios del cielo? Pues se maravillaron. ¿Ok? Se maravillaron, pero no todos se arrepintieron. No, claro, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Dieron gloria a Dios. ¿A qué se refiere? Y por ahí vamos, Ismael. Cuando usamos la palabra, aquí hay un debate porque muchos dicen que no. Muchos dicen que aquí no se sabe qué pasó. Pero si está tratando con los 2 testigos, está tratando de los judíos, y dice que estos judíos le dieron gloria a Dios. Cuando usamos la palabra que glorificaron a Dios, o dieron gloria a Dios, siempre representa arrepentimiento. Se dieron cuenta. Exacto, hermano. Es posible, como le digo, a muchos dicen que no tiene que ver nada con esto. En mi concepto de pensar, cuando habla que dieron gloria a Dios, es posible, probablemente, que algunos aceptaron. Por eso, el propósito del templo no es para que los judíos regresen a sus ceremonias, sino para que Dios use el templo como forma de alcanzar al mismo judío. Por eso digo yo eso. Amén. Pregunta. ¿Sí entendiste, Perita? Ok. Dime lo que entendiste. No, pues es que estoy meditando, pastor, en esto de las, cómo después de tanto sufrimiento estos 2 testigos, sí, ¿verdad? Porque estaba en contra el anticristo y todo el... Pero hay que entender esto. Un momento, Perita. Aunque vio muchas cosas contra ellos, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Sí. Ok, sígale. Eso es algo importante, pues me imagino yo que por eso ellos aguantaron todo. Terminaron su ministerio. Es la única forma que pueden terminar la misión. Sí, pero lo hermoso aquí, pastor, es que cuando ellos sean levantados, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué será el pensamiento de todas esas personas diciendo, wow, esto era de verdad, esto era de verdad, y estos hombres ciertamente eran siervos de Dios? Los que tuvieron convicción, Sí, porque no todos. Sí, claro, Okay. los que tuvieron convicción, sí. Pero estoy meditando en eso. Ok. ¿Sí me explico? Entonces la conclusión mía es que yo creo que a través del templo y la profecía de los 2 testigos ayuda a los judíos a creer realmente. Así es. Amén. Porque después de esto, yo también digo esto, hermano, que lo que le dio ánimo, fuerza, se atrevió el anticristo a entrar al templo, es porque habían derrotado a los 2 testigos. Pues para este tiempo Israel ya está viendo las cosas. Porque siempre se ha enseñado, hermana Corpus, que Israel entendió y abrió los ojos
porque el anticristo entra. Y yo digo que abran los ojos por el ministerio de los dos testigos que profetizaron de Cristo. Entonces yo uno las dos cosas, no una. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte, pastor. Explica algo, hermano, dígalo Sí, que es muy fuerte realmente porque ya las dos cosas dan un sentido más fuerte para ellos. sí. Es cuando ellos, como cuando Cristo fue crucificado, pastor, por los judíos. Sí. Y luego cuando los judíos ven que muere y resucita, se dan cuenta los judíos y dicen verdaderamente era el Hijo de Dios. Es exactamente igual, ¿verdad? Cuando ven que Él asciende al cielo, hasta entonces muchos creen, muchos. Y esa era la intención de Cristo. Eso, para eso lo servió. Para que fueran salvos, si no todos los que creyeron. Entonces quiero que entienda con claridad que para mí, cuando se trata del templo, el propósito de Dios no es que Israel regresa a las ceremonias. Ese no es el propósito de Dios. Aunque el enfoque principal para Él es esto, pero para Dios no. La razón por qué Dios permite que se reconstruye es porque esto va a ser como un ejemplo, un instrumento que Dios va a usar para que los judíos le ministren, o los dos testigos administren a los judíos. Y creo yo que estos dos testigos le predican a los 144,000 al principio también, por cual son sellados, son los mismos que van a estar predicando a los judíos y algunos van a creer realmente quién es Cristo. Los 144,000 a todas las naciones. A todas las naciones. Y los dos A los judíos testigos solamente. a los judíos. Es decir, que ni siquiera hay una excusa para no aceptar a Cristo. Dios va a predicar a todo el mundo, hermana. Maravilloso el Señor. A todo el mundo. Lo que sí hay que entender es que los judíos no salen de Jerusalén. Ellos van a predicar ahí los 3 años y medio. Ellos no salen de ahí. Su misión de ellos. ¿Okay? Ellos solamente, los judíos. Yo lo que quiero que entiendan solamente que en lo que yo estoy aprendiendo ahora, que el templo se va a reconstruir simplemente porque va a ser el templo o las ceremonias, los actos que van a hacer ellos, que los dos testigos van a usar para decirle, todo lo que ustedes están haciendo ya ocurrió en Cristo. Esa sangre que ustedes están derramado para el perdón de pecado, Cristo ya la derramó en el Calvario. Esa sangre que ustedes están derramando para perdón, por eso saben, Cristo es el que perdona. Amén. ¿Saben por qué el cristiano no debe ir al infierno? ¿Saben por qué nosotros no debemos ir al infierno? El infierno no sirve para ellos. ¿Te puedes llevar más profundo? Porque Cristo ya fue por nosotros. Amén. Amén. Es cierto. ¿Sí? Cristo ya fue por nosotros. Amén. Amén. Porque el capítulo 11 es un interludio que Juan el revelador escribe información adicional antes de entrar a la gran tribulación. Pero Juan el revelador, para entrar a la gran tribulación, cambia su estilo de escribir y ahora agrega información adicional antes de entrar a la gran tribulación. Una vez más, si usted lee Apocalipsis, de capítulo 1 adelante, y no entiende los interludios, no va a saber dónde poner los dos testigos, no va a saber dónde poner el templo, no va a saber dónde poner los 144,000. Pero tienes que entender lo que son interludios. Y creo que la confusión más grande para el que quiera entender Apocalipsis, no entender los interludios. Pero cuando no los entiendes,
no hay problema. Sabe lo que necesita. Hermano pastor, ¿algo quiere agregar? ¿Algo quiere decir? Quiero felicitar a la iglesia por tener un pastor preocupado por la profecía. Me felicito por eso. Gracias, hermano. Dios sea la gloria. Hace ya, vamos, creo que 7 o 8 años que me puso en mi corazón y pues todo lo que enseño yo ya por los Apocalipsis, ¿verdad? Y lo estamos llevando para diferentes partes. Ya vamos a regresar también para Divine, ya me hablaron que regrese el Divine. ¿Es Divine, verdad? Sí, vamos a regresar a Divine. Tenemos un programa ya abierto para mí, nada más que no tengo tiempo para decidirlo. Lo van a hacer aquí en la iglesia, también en Divine, ya está, para que lo hagan más. Ya no tengo tiempo para sentarme a las cosas, pero es que es mucho, hermano, es mucho, es mucho. Ahora que entramos a poder estar la gente, llama a la gente, busca, pregunta y tantas cosas. Pero a esa es la gloria. Lo importante es que Cristo viene. Amén. Y viene pronto. Amén. Ya no hay tiempo. Hay que estar preparados y listos para no perdernos. Amén. Bueno, póngase de pie. Vamos a orar. Voy a pedir a Mari que sea tan amable y me lleve en oración. Y vamos a entrar a la segunda parte. Hermana Mari. Bendito y amoroso gran Padre, Señor, en esta mañana, Señor, te damos Te gracias, alabo, papá Señor, por Dios. esta palabra, Señor, Gracias, que le trajiste a gracias nuestro por estar pastor, conmigo, Señor, Señor. que no nomás seamos Gracias, oidores, papá. Señor, sino la hagamos hacedores Gracias, de ella, porque Señor, es por síguele tu gloria. bendiciendo, Señor, síguele dando Es por más, tu gloria, Señor, papá. en el nombre poderoso Nada tiene que de ver conmigo, Jesús, todo es Señor, lo tuyo, Señor. bendecimos, Señor. Oh, gloria. Señor, sigue poniendo un camino que Gloria. vive en sus labios, Gloria, Padre Santo, Señor. para que seamos Abara, enseñados, bendito Padre, en el nombre poderoso de Santo. Jesús te damos gracias, Santo. Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, papá. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias. Gracias por todos los que vienen, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar. Hoy vamos a seguir a su parte.